Hola, en este video vamos a ver un ejemplo de selección sencilla. Y lo primero que vamos a hacer es leer nuestro problema, que dice: escribe el análisis, diagrama de flujo y pseudocódigo de un algoritmo que capture la calificación de un estudiante e imprima el mensaje aprobado en caso de que la calificación sea igual o mayor que 60. Muy bien, cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que vamos a hacer es el análisis del problema. Y esto significa que vamos a identificar cuáles son nuestros datos de entrada y cuáles son nuestros datos de salida. Los datos de entrada son aquellos que el mismo planteamiento del problema nos está diciendo que vamos a necesitar para poder resolver el problema planteado. En este caso lo podemos identificar muy claramente, que dice aquí, que capture la calificación de un estudiante. Con esto nosotros podemos saber que vamos a ocupar que el usuario introduzca la calificación de un estudiante y por lo tanto, como es un dato que el usuario va a introducir, esto es un dato de entrada. Entonces aquí le ponemos calificación del estudiante. Y para este ejercicio en particular, ese es el único dato de entrada. Entonces ahora vamos a identificar cuál es la salida que este ejercicio está esperando que nosotros le devolvamos. Si continuamos leyendo, aquí dice: e imprima el mensaje aprobado en caso de que la calificación sea igual o mayor que 60. Entonces, para este ejercicio, la salida es el mensaje de aprobado, ¿sí? Que solamente se va a imprimir cuando la calificación sea igual o mayor que 60. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí como salida. Muy bien, una vez que hemos identificado cuáles son nuestros datos de entrada y cuáles son nuestros datos de salida, ahora sí podemos pasar al diseño de la solución, es decir, al diseño del algoritmo. Recordemos que un algoritmo lo podemos representar de varias maneras. Una de ellas es el diagrama de flujo y otra representación es el pseudocódigo. Nosotros vamos a empezar por representarlo mediante el diagrama de flujo. Y para eso lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el inicio del algoritmo, porque recordamos que un algoritmo debe tener un inicio y un fin. Entonces, ponemos aquí el inicio. Este símbolo que estoy utilizando solamente se utiliza para eso, para establecer el inicio y el fin de un algoritmo, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es identificar cuáles son las variables que vamos a utilizar dentro de nuestro algoritmo. Y esas variables las podemos identificar en primera instancia como los datos de entrada y los datos de salida. En este caso, el dato de entrada es calificación, que yo voy a abreviar un poco y le voy a poner nada más cal. Y a esta variable de entrada yo le voy a dar un valor inicial, ¿ok? Que en este caso es 0. Y cuando veo mi salida, me doy cuenta que lo que yo quiero de salida es solamente un mensaje. Por lo tanto, para la salida, en esta ocasión, yo no ocupo ninguna variable. Entonces solamente voy a declarar mi variable cal. Una vez que he declarado mis variables, lo siguiente que sigue es la entrada de datos, ¿sí? Capturar datos. Para yo poder capturar datos, yo tengo que especificarle al usuario cuáles son los datos que yo requiero de él. Y eso lo voy a hacer por medio de este símbolo.
Este símbolo significa imprimir en pantalla. Y dentro de comillas dobles, yo voy a especificar cuál es el mensaje que yo quiero que el usuario visualice en la pantalla. En este caso va a ser, introduce la calificación del estudiante. Ahí está. Y después de que le muestre en pantalla el mensaje, voy a esperar de tecleado un valor. Y ese valor lo voy a almacenar en la variable cal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy esperando la calificación. Este símbolo que ven aquí, que es un paralelogramo, este significa entrada de datos por teclado. Entonces, muy bien, una vez que yo ya le imprimí el mensaje al teclado, al usuario, de que quiero la calificación del estudiante y que ya le dije al algoritmo que estamos esperando un valor desde teclado, entonces ahora sí yo ya puedo pasar, en este caso, a procesar mis datos para obtener mi solución. En este caso, procesar los datos significa preguntar si la calificación es mayor o igual que 60, porque solamente en caso de que esto sea verdadero, nosotros imprimiremos el mensaje de aprobado. Entonces, ¿cómo hacemos la pregunta? Bueno, utilizamos un rombo y dentro del rombo vamos a poner la condición que nosotros queremos que se cumpla. En este caso vamos a preguntar, ¿cal es mayor o igual que 60? Si esta condición se cumple, entonces nosotros vamos a imprimir un mensaje en pantalla, el mensaje de aprobado. Como ya dijimos que este símbolo es para imprimir mensajes en pantalla, entonces utilizamos el mismo símbolo, pero ahora le ponemos aprobado entre también un par de comillas. Fíjense bien, esto es todo lo que yo quiero que se ejecute en caso de que mi condición sea verdadera. Entonces, voy a poner esto aquí. Entonces, después de esto, mi condición se ha acabado, la estructura de selección se ha terminado. En el caso de la selección sencilla, que nada más se ejecuta en un conjunto de instrucciones en caso de que la condición sea verdadera, la flecha del no va a ir justamente después de la última instrucción que nosotros queremos que se ejecute en caso de que esta condición sea verdadera. Por lo tanto, esta flecha va aquí, porque esto es lo único que se va a ejecutar, ¿ok? Y después de esto, ahora sí, lo que sea que nosotros tengamos que hacer después de nuestra selección sencilla. En este caso, ya no ocupamos hacer absolutamente nada más, por lo tanto, terminamos nuestro algoritmo, ¿ok? Y con esto ya hemos hecho nuestro diagrama de flujo. Ahora vamos a hacer el pseudocódigo. En el pseudocódigo vamos a utilizar las palabras reservadas propias para el pseudocódigo. Y les recuerdo que el pseudocódigo es solamente otra forma de representar el algoritmo, el diseño de la solución. Por lo tanto, como nosotros ya lo hicimos y solamente vamos a copiar esta solución, el diagrama de flujo y el pseudocódigo deben de ser equivalentes. Eso quiere decir que deben contener los mismos pasos. Entonces vamos a seguir el diagrama. Aquí lo primero que dice es inicio, que es inicio del algoritmo. Lo ponemos aquí. Lo siguiente que sigue es la declaración e inicialización de variables. La caja de proceso es la única dentro del diagrama que no tiene una palabra reservada dentro del pseudocódigo y lo único que hacemos es poner lo que hay dentro de la caja. Entonces ponemos esto. Después vamos a imprimir en pantalla este mensaje y la palabra reservada es imprimir. Y entre paréntesis y entre comillas vamos a poner el mensaje que está dentro del símbolo. Ahí
está. Lo que sigue es esperar de tecleado un valor que vamos a almacenar en la variable cal, o lo que es lo mismo leer de tecleado. Entonces la palabra reservada para este símbolo es leer. Ahí está. Y entre paréntesis vamos a poner el nombre de la variable en la cual se va a almacenar el valor que se ingrese desde tecleado. En este caso es la variable cal. Ahora sí, lo que sigue es la estructura de selección sencilla. Recordamos que para esto tenemos la palabra reservada así, luego la condición, que es cal mayor o igual que 60, y luego la palabra reservada entonces. Esto se lee, si calificación es mayor o igual que 60, entonces ejecuta lo que está aquí adentro. Y recordemos que las instrucciones que vayan adentro de la estructura de selección sencilla, dentro del pseudocódigo se van a marcar con una sangría hacia la derecha. En este caso lo que está adentro es imprimir el mensaje de aprobado. Entonces ponemos imprimir y el mensaje es aprobado. Ahí está. Y como eso es todo, entonces nos devolvemos al mismo nivel de sangría que está este sí. Y ese mismo nivel nosotros vamos a cerrar esta selección sencilla. Y esto lo vamos a poner de esta manera. Fin, guión bajo, sí. Y de esta manera nosotros estamos diciendo que esta selección sencilla ya terminó, ¿ok? Que es lo equivalente a poner esta fecha en esta posición. Lo que sigue después de mi selección sencilla en el diagrama es terminar el algoritmo. Por lo tanto, nosotros haremos lo mismo en el pseudocódigo. Y eso es un fin. Y ahora sí, este pseudocódigo es equivalente a este diagrama.